Buen día tengan todos ustedes, bienvenidos a este video. Dentro de este lenguaje de programación y herramienta didáctica del robot Karen, hay un tema muy importante que tiene que ver con el manejo de las funciones, de los módulos. Ese tema es el paso de parámetros a una función. Veamos un breve repaso de lo que es una función. Para eso vamos a explicar primero cómo está conformado un programa en el lenguaje del robot Karen, que es muy semejante a cómo se estructuran los programas en cualquier lenguaje de programación. Tenemos la parte principal, la parte general. En este caso, dentro del lenguaje del robot Karen, es la clase programa, la clase program, class program, que inicia aquí y termina con la llave que cierra precisamente la que se abrió allá arriba. Y adentro tenemos nuestras funciones, nuestros módulos. El robot Karen va a ir a buscar, dentro de la clase program, va a ir a buscar la función principal que se llama program. Y desde aquí el robot Karen comienza a procesar nuestro programa. Pero nuestro programa puede estar integrado por más de una función, por más de un módulo, además de la función principal que se llama program. Podemos tener, como en este caso, dos funciones más. Las funciones las declaramos arriba de la función principal. Y desde adentro de la función principal podemos llamar o invocar a las funciones o módulos que tenemos declaradas arriba. La manera de invocar una función o de llamar una función es escribiendo su nombre, el nombre de la función, tal y como la declaramos acá arriba. Aquí arriba se declara con la palabra void al principio, pero al momento de invocarla no escribimos la palabra void. ¿De acuerdo? Entonces, este es un ejemplo general. Para poder ilustrar el manejo de los parámetros, vamos a utilizar un ejemplo muy sencillo, en el que tenemos al mundo del robot Karen en su mochila iniciando con 100 trompos o con un número determinado de trompos, pero suficientes para lo que vamos a mostrar. Se trata simplemente de ilustrar el manejo de parámetros a través de un ejemplo muy sencillo. Karen inicia con dirección hacia el este y con trompos suficientes en su mochila de trompos. Entonces aquí lo que se trata es de ilustrar precisamente el uso de los parámetros. Lo que vamos a querer que haga Karen es, primero llamamos a una función para que va a ir colocando un trompo en cada esquina dentro de las siguientes 5 esquinas. Y luego le voy a pedir que gire 3 veces. Pero veamos cómo es eso. Al momento que llamamos una función, yo le puedo pasar entre paréntesis el valor de lo que se llama un parámetro, un dato, al momento que llamo a la función. Como en ese ejemplo estamos invocando a la función cuyo nombre es función A, y entre paréntesis le estoy mandando este valor de parámetro, ¿verdad? Al momento de llamar a una función o al invocarla, podemos enviarle un valor, un dato. Ese dato que yo le mando a la función puede ser un valor numérico entero, constante obviamente, o puede ser un parámetro, puede ser otra variable, que ya deberá tener algún valor definido, ¿verdad? Que veremos en algún momento. Por lo pronto vamos a ver cómo llamamos una función y cómo la definimos, y que al momento de invocarla le pasamos como parámetro un valor numérico constante, entero. Por ejemplo aquí mando llamar a la función A y le paso como parámetro un 5. Lógicamente, cuando yo declaré esa función llamada función A, le tuve que haber declarado un parámetro. ¿Cómo le declaro un parámetro al momento de definir una función? Muy sencillo. Cuando yo pongo void function, el nombre de la función, aquí entre paréntesis yo escribo el nombre de una variable o parámetro. Este nombre de variable o parámetro puede ser el que yo quiera. Se acostumbra a utilizar letras que sean, digamos, el nombre con una letra. O puede ser todo un nombre completo como parámetro 1, parámetro 2, parámetro X o Y, como le quieran llamar. En este ejemplo yo le estoy llamando, al parámetro le estoy llamando X. Es decir, el identificador de ese parámetro es X. Entonces X se convierte en una variable dentro de esta función. Eso de que se convierte en una variable dentro de esta función lo estamos ilustrando con esto que está aquí. Aquí pongo yo la variable X o parámetro X y un cuadro, un rectángulo, un espacio
en donde Karen va a guardar el valor que reciba. Veamos, cuando se manda a llamar desde aquí, le estamos enviando este valor 5. Entonces este valor 5 va a ser depositado en el parámetro llamado X. Por lo tanto, X toma el valor 5, como ustedes lo podrán observar aquí. Quiere decir que la variable X tiene el valor 5, que le fue enviado al momento de llamar a la función. Porque esta misma función yo la puedo invocar desde otro lugar y pasarle otro valor. De hecho, ahorita ustedes lo van a probar también. Y aquí la voy a volver a llamar. Esto lo van ustedes a incluir en su programa. Y ahora le paso un 10. Y verán lo que pasa. En el momento que corresponda, ustedes van a probar esto. Entonces, al momento de llamar a la función, le paso el valor que yo necesito que pasarle para que lleve a cabo alguna tarea específica. ¿Ok? Pero en este caso estoy pasando el valor 5. Entonces, X vale 5. Ese valor de la variable yo lo puedo utilizar para algo específico. Obviamente, cuando definí mi función, cuando definí la solución a lo que me estaban planteando, pues yo ya tenía diseñado y analizado qué es lo que iba a hacer, qué funciones tengo que definir. Entonces aquí llega el 5, por lo tanto en este itérate va a recibir, tiene el valor 5 la X, por lo tanto eso se va a ejecutar, se va a ejecutar X veces. Es decir, en este caso, en este ejemplo muy particular, se va a ejecutar, decíamos, X veces. Significa que se va a ejecutar 5 veces. ¿De acuerdo? 5 veces. ¿Ok? Bien, entonces, una vez que ya se ejecuta 5 veces, ya terminé con el objetivo de la función. Y luego enseguida se manda a llamar con un 10. Entonces, Karen vuelve a ejecutar esa función, pero ahora le pasa el valor 10. Este 10 que ustedes ven aquí. Ahora le pasa el valor 10. Y se vuelve a ejecutar, pero ahora ¿cuántas veces? Ahora 10 veces. Y luego después está luego la llamada de la función llamada función B, que está definida acá arriba. Donde pasa el valor 3 que yo lo estoy poniendo aquí, y ese 3 va a ir a dar aquí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, Y ahora vale 3. ¿Y aquí cuántas veces va a girar? 3 veces, ¿verdad? O sea, Y veces. Bien, entonces prueben eso ustedes en su computadora. Vean cómo está aquí la función B, y luego la función A, y luego mi función principal. Y desde aquí mando llamar a las funciones, ¿ok? Entonces, ese es el mundo del robot, ese es el programa, pruébenlo y verán lo que pasa. Esta es la primera sesión con respecto al tema de paso de parámetro a una función. Gracias y buen día.